Bueno, ahora sí, bienvenidos esta noche a este espacio maravilloso creado para esta comunidad a la que quiero mucho, de verdad les agradezco por hacer parte de las diferentes actividades que realizamos. Todo está pensado con el objetivo de que todos y cada uno de nosotros tengamos eh, diferentes procesos, pero procesos de sanación con objetivos claros, sanación a nivel emocional, a nivel espiritual. Y ahora hemos incorporado algo totalmente nuevo y es precisamente el poder conocer em, a través de personas con mucha experiencia temas nuevos. Porque ustedes saben, yo pues sí, manejo diferentes temas, pero qué mejor que ustedes puedan conocer también expertos y que esos expertos les puedan traer información a ustedes para que puedan seguir creciendo en su proceso. Se han incorporado también más meditaciones y se viene todavía otra cosa más. Entonces la idea es que aprovechen todos estos espacios al máximo, que pregunten, que participen. Recuerden que el grupo muchas veces lo dejo abierto para que puedan opinar, para que puedan preguntar. Me pueden escribir, o sea, tengo toda la disposición. Y hoy, precisamente, invité a una persona para que les hable de algo muy especial, porque resulta que dentro de las terapias que yo realizo y dentro de las muchas cosas que nos dicen personas expertas, es que nosotros, en nuestro subconsciente, para algunas personas hay recuerdos que quedan acerca de su infancia, pero hay otros que no. Y esas heridas se quedan allí guardaditas, sobre todo en los primeros años de nuestra vida. Como no sabemos muchas veces que esas heridas están allí, o inclusive si lo sabemos y no lo trabajamos, lo que pasa es que ahora que nosotros estamos adultos, que estamos queriendo llevar una vida, que queremos prosperar, tenemos proyectos, decimos, ¿por qué no logro conseguir una pareja? ¿Por qué no logro de pronto tener la mejor relación en mi familia? Y nos hacemos miles de preguntas. Y esto tiene que ver precisamente con las heridas de infancia. Entonces me pareció muy importante que ustedes escuchen acerca de estas heridas y cómo influyen en nuestra vida directamente de una persona que tiene el conocimiento y que puede ampliarles mucho más esta información. Esta persona es una persona que ha venido preparándose, ella hizo un proceso bastante extenso para prepararse como coach en todo lo que tiene que ver precisamente con las heridas de infancia, de cómo podemos tener una crianza consciente con nuestros hijos, cómo nosotros podemos cambiar ese estilo de crianza con relación a lo que nosotros hacíamos anteriormente o cómo nos criaron a nosotros, que fue algo totalmente diferente. Y es una mujer que ha venido preparándose en diferentes aspectos de su vida. Es una mujer que también estuvo en una empresa en algún momento haciendo lo que de pronto muchos todavía hacen, que es estar en esa parte administrativa, que es ser empleada, y posteriormente empezó ella ya a querer cumplir sus sueños y dejó todo lo que era el ser empleada para empezar a luchar por sus sueños y empezar a crear sus propios proyectos, empezar a crear sus emprendimientos. Así que nos demuestra que definitivamente se puede hacer. Igual yo quiero que ella sea la que les cuente un poquito más acerca de su historia. Y sin más preámbulos, pues quiero dejarles aquí a nuestra invitada Paola Andrea Osorio. Espero que la aprovechen y hagan muchísimas preguntas y disfruten este espacio de principio a fin. Así que, Pau, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a todas, qué rico, la mayoría mujeres, porque este espacio es para hombres y mujeres. Pero bueno, buenas noches a todos. Gracias, Cata, por la invitación. De verdad que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, aunque escuché que muchas están cansadas. Además que acuérdense que este mes energéticamente es súper pesado, así que entiendo que todas venimos como cargadas con esta energía que anda revoloteando este mes. Pero bueno, aquí estamos para aprender, para escuchar cosas nuevas y diferentes. Ah, escuché por ahí un micrófono, por aquí está.
Bueno, como les decía Cata, les voy a contar así un poquitico sobre el proceso que yo he venido realizando. Soy coach en crianza consciente, certificada con la Escuela del Alma de Chile. Tuve un proceso muy lindo donde les voy a poder hablar no solamente desde la teoría, sino desde la experiencia, pues porque obviamente el proceso que hice tenía que ver con la sanación de mis propias heridas, con la identificación de mis propias heridas y pasar como toda esa oscuridad para poder ver la luz en ciertas partes. Entonces les puedo decir cómo pude identificarlas, cómo pude trabajarlas, cómo pude sanarlas. Ha sido un proceso en el cual yo me interesé muchísimo cuando quedé en embarazo de mi hijo y dije, Dios mío, o sea, tiene que haber algo diferente para yo criar a mi hijo porque no quiero que lo críe nadie más, o sea, quiero ser yo, pero eso implicaba desarrollar y hacer muchos cambios que yo en ese momento no tenía ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de cómo yo iba a empezar a criar de alguna forma que no fuera algo repetitivo a lo que yo había visto. Entonces me metí completamente en el tema y empecé a estudiar y como les digo, empecé un proceso ya muy a lo profundo, que sé que muchas de ustedes pues también han tenido la oportunidad de tocar, porque por aquí veo muchas caritas conocidas. Entonces, bueno, me metí de fondo, ya después empecé el tema de la certificación. Tengo un curso que se llama Crianza Consciente para Mejores Padres. Hemos tenido ahí aproximadamente 1.000 alumnos. Feliz de haber tocado tantas almas, de haber tocado tantas personitas, porque de alguna manera es como una especie de despertar que podemos hacer en cada familia, ¿sí? Ustedes saben que cada una de nosotras de alguna manera nos empezamos a interesar por un tema, empezamos a hacer como esas ovejitas negras de la familia y cuando empieza un proceso de sanación personal, pues todos a nuestro alrededor también empiezan a sanar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a arrancar muy atentas, muy concentradas. El espacio, pues, no va a durar tampoco un montón, pero sí la información va a ser como muy, muy importante. Como les decía Cata, hagan preguntas, si quieren las vamos haciendo. Cata me va ayudando por ahí por el chat. Y vamos a iniciar. Voy a compartirles aquí pantalla. Deme un segundito. Por aquí estamos. Me dicen si ahí están viendo bien. Creería que Sí, sí. ahí se ve. Ya se está viendo bien, listo. Bueno, yo voy a poner estas camaritas por acá. Bueno, esto ya les conté, como les digo, mi Instagram para los que quieran seguirme es Transformando la Crianza. Como les decía, tengo un curso, Crianza Consciente para Mejores Padres, está muy enfocado al tema de las mamás y los papás, padres, entre los que piensan ser padres y hasta unos 8 años de edad, está como muy enfocado en esas edades, entonces ahí está disponible para ustedes, también con Cata para las personas que quieran adquirir el curso online. Tenemos el 50% de descuento para todas ustedes, así que ahí está súper disponible. Entonces vamos a arrancar con el tema de las heridas emocionales de la infancia. Yo sé que este es un tema de pronto que ya algunas han escuchado y es un tema nuevo, súper nuevo para otras. Es más, me pongo en el zapato de cuando a mí me mostraron esta información, yo decía, heridas, ¿cómo así? Yo tengo heridas, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? Obviamente siempre el ego está con un paso adelante diciéndonos, no, pero heridas de qué? Tú no tienes heridas, tú estás perfecta así como estás. Heridas emocionales, eso no existe, pero definitivamente estos son investigaciones de años, libros, por montones que nos hablan de este tema y que definitivamente cuando nosotros empezamos a identificarlas y empezamos a ver los patrones que nosotros estamos repitiendo, pues nos damos cuenta que definitivamente es una realidad. Entonces, déjenme saber por ahí por el chat si alguna ya había escuchado el tema de las heridas de la infancia, heridas emocionales de la infancia, si los había escuchado, no tenía ni idea. Dice María, no, nada. Viviana sí, Catalina sí. A ver, ¿quién más por ahí? Maritza sí, Joana sí, amo esta información, dice Viviana Guti. Natalia Arias no. Perfecto, entonces para algunas esto es un tema completamente nuevo, para otras también lo habían escuchado. Entonces quiero decirles
que estas heridas emocionales, ¿sí? Emocionales empiezan a desarrollarse o a activarse en cada una de nosotros desde que inclusive estamos en el vientre de nuestras mamás, ¿sí? Hasta aproximadamente los 7 años de edad. Por eso esa etapa, hasta los 7 años de edad, es tan importante en el desarrollo emocional. O sea, ahí es cuando se activan todas las heridas, ahí es cuando suceden muchas cosas en el proceso de la crianza, pero muchos de nosotros tuvimos una crianza entre comillas, bonita, tuvimos unos papás lindos que nos quisieron, que nos amaron, tuvimos como una infancia linda, juegos por aquí, por allá, entonces decimos, no, pero yo no tengo heridas, a mí no me pasó nada, mis papás fueron súper lindos conmigo, unos tuvimos mamá y no papá, otros tuvieron papá y no mamá, y todo era como muy normal. Pues resulta que en esta edad se empezaron a activar estas heridas y les voy a ir mostrando cuáles son. Las 5 heridas, que son como las más recurrentes en las cuales nosotros podemos empezar a trabajar, son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia, ¿sí? Estas heridas se activan en cada uno de nosotros y eso hace que nosotros optemos por ciertos comportamientos en nuestra edad de adolescentes e inclusive en nuestra edad de adultos. Entonces nosotros nos preguntamos, pero yo por qué me comporto de esa manera, pero realmente esta sí soy yo por qué reacciono o por qué soy así o por como lo decía Catarita, por qué me cuesta trabajo tener pareja, por qué me cuesta trabajo tanto la soledad, por qué consigo parejas que siempre se repiten el mismo ciclo y son como las mismas personas siempre pero en diferentes cuerpos, por qué no logro conectarme y llevarme bien con mi mamá, por qué no logro conectarme y llevarme bien con mi papá, o sea, una cantidad de comportamientos que inconscientemente no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, mire, la herida de rechazo son por lo general personas que no se sienten merecedoras de ser amados. En este momento, en muchos de ustedes va a empezar el ego a decirles, no, pero tú no tienes eso, no, pero, o sea, tú no tienes nada de eso, eso no es contigo, pero la invitación esta noche es que abran su corazón, que abran un poquitico esta intuición, que escuchen un poquitico a su alma para que puedan conectar, para identificar cuáles de ellas tienes, aunque les digo de entrada que casi que todos tenemos todas. Entonces, tranquilos, ¿vale? Herida del rechazo, suelen huir de los problemas, quieren pasar desapercibidos, o sea, quieren ir no les gusta como ser el centro de atención, rechazan su cuerpo en la mayoría de las veces, ¿sí? Y necesitan validar siempre sus opiniones con terceros, se sienten a veces como excluidos, ¿vale? La herida del abandono, son personas que les aterra la soledad, que pasan de una relación a otra, o sea, personas que terminan con una pareja y no han terminado una y ya tienen otra pareja y siguen con otra pareja y siguen con otra pareja. Esas personas, la mayoría de las veces, tienen activadas esa herida de abandono y ya les voy a decir cómo se activaron. Tienen barrera en su intimidad emocional. Estas personas sí buscan llamar la atención en grupos, en círculos y buscan siempre ser como protegidas, ¿sí? Buscan siempre como ese apoyo de alguna manera que se sientan que están protegidas. La herida de la humillación. Les cuesta aceptarse a sí mismos. Siempre tienen como vínculos afectivos de maltrato, ¿sí? Tienen ahí un sentimiento de culpa, se avergüenzan mucho de su cuerpo. Esto generalmente a veces no es consciente, sino que es de una manera inconsciente. Les gustan los placeres físicos, como por ejemplo comer, ¿sí? O sea, de pronto les place comer bastante, de pronto les place la sexualidad, o sea, todo este tipo de cosas. Está para los demás, pero no para sí mismos. O sea, son personas que siempre están para todo, están para ayudar a los demás, están ahí siempre, les cuesta muchísimo decir que no. O sea, siempre están ahí para los demás, pero para sí mismos no hay cero amor propio. Herida de la traición. No cumplen sus propias promesas, se traicionan a sí mismos, ¿sí? Necesitan controlarlo todo, controlar las personas, controlar las situaciones, o sea, necesitan tener el control de absolutamente todo. Tienen una personalidad fuerte, pero ojo, es una personalidad fuerte que es una máscara, porque realmente en el fondo no se sienten, son muy inseguras o muy inseguros, ¿listo?
buscan ser especiales, siempre quieren ser el centro de atención, son celosos, celosas y no confían mucho en los demás. Y la última es la herida de la injusticia. Entonces ustedes vayan ahí tomando apuntes a ver con cuál de estas se sienten identificadas. La herida de la injusticia son esas personas que son como psicorrígidas, que son pegadas a la norma, a los estrictos, que debo ir por lo correcto, que no me puedo salir de la carretera. Son estas personas como fríos, exigentes, rígidos, que se pueden obsesionar, o sea, que no les gusta mostrar sus emociones y necesitan siempre sentir que están controlándolas, o sea, no quieren mostrar emociones de tristeza, de rabia, o sea, todo eso se lo empiezan a tragar. Y tienen unos estándares altos, ¿sí? Tienen unos estándares bien altos. Y esas son las 5 heridas, algo muy general como para que ustedes logren empezar a identificar más o menos cuál de ellas pueden tener. Pero ahorita aquí vamos a entrar ya a cada una de ellas para que miremos, voy a poner esto acá, para que miremos cuál de esas heridas entonces son las que cada uno de ustedes tiene. Vale, entonces vamos a arrancar con la herida del rechazo. Ojo con esto, se genera desde la concepción hasta el primer año de vida y es rechazado por su padre del mismo sexo. ¿Listo? Entonces es cuando una persona queda en embarazo, una mujer queda en embarazo y ella misma está rechazando ese bebé por diferentes motivos, ¿sí? Entonces, desde que se da cuenta que queda en embarazo, inclusive antes que pueda decir yo no quiero tener hijos, yo no quiero un bebé, ahí ya está lanzando en el inconsciente ese rechazo hacia ese bebé que va a venir. Entonces, desde en el momento que esa persona queda en embarazo y siente que ese bebé no era, que en el momento no era, que no debía de tenerlo, que por qué lo tuve, porque quedé en embarazo con esta pareja, ahí, desde ahí, ya hay, le está generando una herida de rechazo a ese bebé. El gran miedo que tienen es el pánico, eso es lo que transmiten, ¿sí? Y la máscara que se ponen este tipo de personas que tienen estas heridas es el huidizo, es decir, que quieren como huir de las situaciones, o sea, siempre quieren pasar como de agache, que cuando hay un problema prefieren no, o sea, prefieren estar como por fuera, no quieren involucrarse, no quieren estar ahí como o enfrentando las cosas, sino que prefieren huir ante la situación. Entonces, no se sienten merecedores de ser amados, tienen una poca autoestima debido a haber sido rechazados por su madre. Como les decía, suelen huir de los problemas, quieren pasar desapercibidos, rechazan su cuerpo, ¿sí? Son las personas que no están contentas con lo que ven en el espejo, no están contentas con su cuerpo, siempre se sienten excluidos. Si hay una reunión grupal, no sé si les ha pasado, y si no los invitan a participar de ese grupo o de ese círculo, entonces sienten que los excluyeron, ¿sí? Cuando realmente no ha pasado nada, pero ellos tienen ese sentimiento. Necesitan siempre validar sus opiniones. No sé si les ha pasado también que tienen una idea, tienen una decisión por tomar y siempre tienen que llamar a un tercero, ¿sí? Al amigo, a la amiga, al esposo, a la esposa, o sea, a diferentes tipos de personas a validar, o sea, a que les digan, sí, sí, eso está perfecto, ¿sí? Desarrolla estrategias de huida o de escape siempre, siempre. Entonces, ubíquense ustedes en alguna de estas situaciones donde están de pronto en alguna reunión familiar, donde están de pronto en un grupo de amigos y siempre están pensando en si pasa esto, yo ya cómo voy a empezar a evadir este tema. Si pasa aquello, yo cómo voy a empezar a escaparme o que voy a empezar a eso. Y siempre están como en ese tema. Se aíslan con facilidad, creen que la felicidad dura poco, como les decía, no se sienten merecedores y cuando levantan la voz o ven agresividad, prefieren dejar allí porque entran en pánico. Como les digo, todo esto es de manera inconsciente. Entonces, yo quiero que me escriban por el chat, no lo tienen que hacer, obviamente, pero ¿quién se siente identificada con esta herida del rechazo? Cata.
Yo me siento identificada y tengo una duda. Con respecto, por ejemplo, a los hombres, porque para mí es clarísimo, o sea, de una identifiqué cuál fue la herida, porque, claro, hablas de que es rechazado por en este caso, por el mismo sexo que sería la madre. Pero Ujú. entonces, en el caso del hombre, ¿es por qué? Porque de pronto en el periodo de gestación el papá no lo reconoció, sintió eso, porque no es tan fácil de identificar, ¿o sí? Sí, claro, porque es que, o sea, por ejemplo, si tú eres niña, entonces fue como la mamá, ¿cierto? Pero si tú eres niño, pues, o sea, ¿qué fue lo que sintió el papá cuando se dio cuenta que la mamá estaba en embarazo? ¿Sí? Entonces, yo como hombre o como padre me doy cuenta que estoy, o sea, que mi novia, mi esposa, mi mujer está en embarazo y yo rechazo inmediatamente la situación de manera inconsciente o yo no quiero tener ese bebé o este no era el momento o sea, todas las cosas que pueden surgir cuando un papá está embarazado. Mira que ahí entonces sí es la importancia de lo que tanto se ha hablado con respecto a que nosotros tenemos entrelazamientos con las personas que nos rodean, porque así no estemos dentro del vientre del papá como tal, o sea, físicamente, sí podemos sentir entonces ese rechazo por parte de ellos porque no van a estar ahí como presentes, o de pronto Pero con algún totalmente. acto o palabras que haya escuchado en el momento en que esté en gestación, ¿no? No, pero completamente. O sea, ustedes saben que nosotros somos energía y ahí hay unos vínculos, como dices tú, donde tú le transmites. O sea, es como cuando dicen que el papá le habla al niño cuando está en la barriga y el niño siente y el niño escucha y cuando el niño nace escucha la voz del papá, entonces la identifica. Todo eso, digamos que son mensajes que nosotros vamos enviando y todos, o sea, todo se puede percibir, todo eso se puede percibir, tanto el amor, tanto el cariño como el rechazo y como el abandono también. Entonces, tan importante es, miren, lo importante es que es, yo digo que si esto lo pudiésemos ver todas las personas antes de inclusive tener la idea de tener bebés, ya sería un avance maravilloso. Ya sería un avance maravilloso porque todas las cosas que pueden ocurrir antes, inclusive 6 meses antes, donde ya estamos hablando del proyecto Sentido, que también tiene mucho que ver, de 6 meses antes de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida normal, de todas las emociones que nosotros manejamos, todo eso va allí, o sea, va directamente al bebé. Entonces, por ahí ya, por ejemplo, varias personitas se sienten identificadas con esa herida. Listo, ese ya es el primer paso que ahorita lo vamos a ver. El primer paso es identificar qué herida tengo o si tengo varias. Ese ya es el primer paso de la sanación. Nos vamos entonces con la herida de abandono, ¿sí? Esto ocurre entre el primer año de vida y los 3 años con el padre del sexo opuesto. Por ejemplo, esta herida, por ejemplo, la tengo yo, porque pues no, mi papá no estuvo conmigo, entonces, pues claramente la tengo súper identificada. Es un niño que se siente abandonado en la parte afectiva o que siente que no fue suficiente. Ojo, aquí no necesariamente tiene que ser que el padre o la madre hayan abandonado el hogar, ¿no? Sino que se sientan que no hubo el suficiente amor, la suficiente atención de parte de mamá o papá para ese niño, para esa niña. Entonces sienten una especie de abandono o que de pronto papá y mamá les haya tocado trabajar muchísimo, no hayan estado presentes en casa, entonces siempre han tenido esta herida porque sienten que necesitaban o sea, esa conexión, necesitaban ese amor, necesitaban esa escucha todo el tiempo y no fue así. Entonces, y bueno, y aquí quiero aclararles una cosa y es que partamos de la premisa de que siempre nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. ¿Listo? Entonces no vamos a entrar a juzgar, no vamos a entrar a señalar, porque este ya es otro proceso, pero siempre partamos de que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, y también partamos del hecho de que nosotros nos sentimos así o se activaron estas heridas no porque ellos quisieran activarlas,
sino porque era esa sensación, ese sentimiento y esa emoción que nos producía en ese momento sentir que papá no estaba y que mamá no estaba o que se habían ido del hogar. Dale, Cata. Bueno, ahí yo aporto algo con respecto a esta herida, porque también me siento identificada, es que todas las heridas, ¿no? También me siento identificada porque no solamente lo que tú dices, también pueden existir otras razones y la razón por la cual a mí se me generó esta herida es porque cuando yo nací, nací con un problema en el corazón y lo primero que hicieron fue separarme de mi mamá y yo tuve que estar en la clínica durante 10 días. Entonces, obviamente, ella solamente iba por momentos a alimentarme. Entonces, ahí se generó esta herida. Era una herida que yo no había logrado identificar luego de muchos procesos y regresiones y, bueno, tantas cosas que hago para poder sanar. Fue que logré identificarlo y más cuando ella me contó cómo había sido ese proceso de los primeros días. Y ahí fue donde se generó esa herida. Entonces, necesariamente no es porque de pronto lo que decía Pau, que se hayan ido o tan sencillo como que te llevaron a la clínica y ahí se generó. Y en esta semana hice un tratamiento para una nena que no quiere comer, que tiene un añito y 13 meses. Y se generó también la herida del abandono porque ya la tuvieron en UCI 20 días, apenas nació. Ujú. Y no, ahora no quiere comer. Entonces, Sí, ahí aporto eso eso. sucede bastante también cuando los niños muy pequeños tienen que quedarse en el hospital y por X motivos la mamá no puede estar ahí presente. Inclusive hay un libro que no sé si se lo han leído que se llama, ay Dios mío, este dolor no es mío. No sé si se lo han leído. Este dolor no es mío. Bueno, ya no me acuerdo si es en ese o en los traumas familiares. Bueno, creo que es en ese, donde él cuenta que toda la vida había tenido un raye con su mamá, toda la vida había tenido un raye con su mamá, y cuando finalmente puede hablar con ella, porque ya está en su proceso de sanación, se da cuenta que cuando él nace, ella lo tuvo que dejar 15 días en el hospital por ciertos temas, digamos, médicos, y ahí fue donde se generó esa herida. Imagínense, desde esa edad, y el inconsciente tenía un raye con la mamá que nunca había podido identificar por qué, o sea, además, él decía, mi mamá me abraza y yo me siento como que no, tan linda, pero no me soporto el abrazo, una cosa así. Entonces, imagínense cómo se activan esas heridas de una forma que uno realmente no logra entender y no logra identificar, pero cuando ya tú entras como a trabajar a lo profundo de esto, te vas a dar cuenta de muchas cosas y obviamente hay que ir un poquito a investigar la historia, qué ha pasado, qué pasó, pero pues ya eso hace parte del proceso de sanación, ¿vale? Entonces, estas personas que manejan la herida de abandono, pues su gran miedo es precisamente la soledad, ¿sí? Son personas que pasan de una relación a otra porque no quieren estar solos y así, digamos, no sean conscientes de ello. Si ustedes se van a ver, váyanse, o sea, devuélvanse en este momentico, por si acaso les ha pasado, devuélvanse en este momentico cuánto tiempo de sus vidas han estado solos, realmente sin pareja, sin esposo, sin esposa, no sé. Entonces, es un patrón que está ahí súper identificado y su máscara es el dependiente, ¿sí? Tengo que depender siempre de otra persona. Hay una barrera en su intimidad emocional. Buscan llamar la atención de diferentes maneras, ¿sí? Eh, Siempre buscan apoyo, protección, necesitan sentirse que alguien está ahí como muy al pendiente, siempre buscan sentir como una persona que les brinde como esa protección que no tuvieron en esos años, en esos primeros años de infancia. Entonces buscan siempre, aquí, por ejemplo, mucho las mujeres pueden repetir ese mismo patrón de que busco una persona que sea como que estuviera consiguiendo a mi papá inconscientemente, o sea, busco como esa pareja, pero que sea ese padre que me brinde esa protección, ¿vale? Empatizan mucho con los demás, tienen problemas para decidir algo solos, también buscan como la aprobación de los demás,
piden consejos, opinión de otras personas, sus emociones se destabilizan con facilidad y en una situación con una persona enfadada se convierten como en un niño asustado o niña asustada, ¿sí? O sea, ahí como que despierta ese niño o esa niña interior. Entonces, ¿quiénes se identifican con esta herida? ¿Quiénes por ahí o quiénes les pasó algo en su niñez que en este momento hizo clic, que les bajó la información y, ¡ah! Oh my God, sí, a mí me pasó. Bueno, la herida de la humillación. La herida de la humillación. Entre el primer año de vida se activa y los 3 años de vida con el padre que le reprimía toda clase de placer físico. Entonces, esta herida de la humillación, por ejemplo, cuando los niños pequeños estaban aprendiendo, por ejemplo, a ir al baño, a ir a hacer chichi, a ir a hacer popis en el baño, y que de pronto la forma o el aprendizaje para esto no fue la adecuada, entonces los regañaban, les pegaban, los humillaban porque de pronto se hacían chichi o porque de pronto se hacían popó, entonces ellos se sentían como humillados. O por ejemplo, niños que estaban de pronto aprendiendo a conocer sus partes íntimas, ¿sí? Y les decían, ven, grosero, eso no, o sea, como que los humillaban porque se tocaban sus partes íntimas, los hacían como sentir vergüenza. O sea, los exponían ante las demás personas, vea, mira, mire lo que está haciendo, mire, ¿sí vio? Mire lo que hizo, mire lo que hizo Chichi en la cama, o mire que se hizo aquí, ¿sí? O sea, los exponían ante las demás personas y eso todavía pasa un montón. O sea, eso todavía pasa. Yo cuando salgo y veo estas situaciones en la calle, yo digo, oh por Dios, o sea, exponen a un niño de una manera que de verdad yo digo, no, como si exponen a un adulto, si exponen a un niño son tan capaces de exponer a un adulto ante esta situación, o sea, lo que tú no haces con un adulto tampoco lo hagas con un niño, ¿sí? Eh, otras cosas, de pronto también el placer de la comida, ¿sí? Niños que de pronto sentían placer de comer mucho dulce o de comer ciertas cosas y los exponían, los humillaban por eso. Entonces, todo esto generó la herida de la humillación y su gran miedo es la libertad. Y la máscara que adoptan es como el masoquista, o sea, me están haciendo daño, pero ahí estoy. Entonces, les cuesta aceptarse mucho a sí mismos, tienen vínculos afectivos de maltrato. ¿Por qué? Porque hubo unos papás que de alguna manera tuvieron ese maltrato emocional, inclusive físico. Entonces, un niño que su papá y su mamá, que los ven como esas personitas que son las personitas que más me aman en el mundo, las personitas que más me quieren en el mundo, pero también esas personas son las que me humillan, las que me maltratan, entonces su cerebro lo que entiende es esto es amor, así es la forma como se ama. Me aman, me quieren, me apapachan, pero también me humillan, también me maltratan. Y si eso viene de estas personas a las cuales yo me aman, pues yo lo acepto y así es como voy a crecer. Aceptar que la humillación es normal, o sea, normalizar eso, normalizar el maltrato, entonces busca vínculos afectivos de este tipo, ¿vale? Se culpan a sí mismos, se avergüenzan mucho de su cuerpo y se avergüenzan también de los placeres físicos, es decir, que de pronto pueden comer un montón y sentir placer, pero inmediatamente ya están como que, "Ah, no, ¿qué hice? Me culpo, no puede ser, sí, o sea, se dan como maltrato para ellos mismos. Como les decía, están para los demás, o sea, son personas muy de dar, pero no están para ellos mismos, o sea, el amor propio ahí es muy bajito. ¿Qué más? Se guardan las palabras para no perjudicar a las demás. Miren, o sea, esta herida es muy potente porque son personas realmente que la pasan verdaderamente muy mal. Se guardan las palabras para no perjudicar a los demás, ¿sí? Temen ser castigados y disfrutan de la vida, ¿sí? Entonces, si yo me doy un viaje, Dios mío, pero que no se enteren porque es que no soy merecedora. Me compré algo, pero que no se enteren porque qué van a decir. Me di este gustico, pero que nadie se entere porque Dios mío, no sé qué. O sea, este tipo de cosas. ¿Listo? Suelen hacer reír a la gente,
humillándose a sí mismo. ¿Ustedes no han visto ese tipo de personas que hacen como humor o chanzas consigo mismas? Es porque prefieren hacer eso a volver a sentir esa herida de que alguna persona lo haga con ellos. Engordan con facilidad y solo se permiten cosas pequeñas porque no ven la grandeza de su alma. Como les digo, aquí hay un tema de amor propio bastante fuerte. Quienes por ahí se identifican con esa herida de la humillación, es una herida bien potente, pero que hay que trabajar, ¿vale? Ahorita vamos a seguir con la herida de la traición. Esta herida yo creo que también es muy repetitiva en la mayoría de las personas y se genera entre los 2 y los 4 años de edad con el padre del sexo opuesto. ¿Listo? Entonces se sienten traicionados por mamá, se sienten traicionados por papá. ¿Por qué? Es un niño que siente que ha sido decepcionado. Entonces, esto sucede mucho cuando tú cuando el niño pierde la confianza porque empiezas a prometer cosas que no puedes cumplir, empiezas a decir mentiras, ¿sí? Empiezas de pronto a decir que vas a estar y no vas a estar, empiezas a prometer cosas que no puedes cumplir, entonces el niño va perdiendo la confianza en esa mamá, en ese papá y se siente traicionado, ¿listo? Entonces, mentiras, señales de debilidad también, cuando por ejemplo está papá y mamá y ven que de pronto el papá ejerce una autoridad sobre la mamá y ve que la mamá es como débil, entonces siente esa herida de traición por esa debilidad de la mamá, por ejemplo. Cuando ven que hay un padre irresponsable o una madre irresponsable en casa, mire, ustedes no lo van a creer, pero los niños todo esto lo están captando, lo están chupando como esponjitas. Entonces, cuando ven que hay una irresponsabilidad en casa, también se sienten traicionados. Entonces, ¿cuál es su máscara? El controlador. Quieren controlarlo todo y su gran miedo es la separación, la disociación y que le repudien. Entonces, ¿qué pasa con esta herida? Típico, no se cumplen sus propias promesas, ¿sí? Entonces, fui traicionado, no me cumplieron promesas, entonces, pues, ¿yo qué hago? Pues yo tampoco me cumplo las mías, ¿listo? Entonces, por ejemplo, personas que no voy a hacer ejercicio esta semana, no lo cumplo. Me comprometo con esta meta, no la hago. Sé que esto me hace daño en mi alimentación, no cumplo con eso, ¿sí? Entonces, diariamente, reiterativamente, estoy incumpliéndome mis propias promesas. Necesitan controlarlo todo, necesitan controlar las personas, los momentos, las situaciones. Son de una personalidad fuerte, pero ojo, es una máscara, ¿sí? Es una máscara, porque realmente hay mucha inseguridad por dentro, o sea, buscan siempre mostrar que son muy fuertes, que están manejando la situación, que son muy controladores, pero realmente esa, bebé, pero realmente es algo que no son, ¿listo? Celosos, ¿por qué? Porque no confían. Por lo general son personas muy celosas porque, pues obviamente sienten que van a ser traicionadas en algún momento. Como les decía, en algún momento les decía, todo lo que vieron de mamá y papá es lo que ellos sienten que así debió ser. Entonces eso lo venimos llevando pues a nuestra edad adulta. Se impresionan fácilmente con personas que tengan reputación, que tengan fama, que tengan dinero, o sea, se deslumbran por ese tipo de cosas fácilmente. Esperan mucho de los demás, esperan mucho de los demás y son muy exigentes y difícilmente confían, como les digo, son celosos, desconfiados y nunca van a hablar de sus debilidades, aunque sepan que las tienen. Siempre quieren hablar de sus fortalezas, siempre quieren verse como personas muy importantes, muy fuertes ante los demás. ¿Listo? Y son excelentes manipuladores a la hora de controlar una situación. Esta es la herida de la traición. Entonces, cada uno ya sabe, cada una, porque creo que aquí la mayoría son mujeres, cada una ya sabe con qué logra identificarse. O sea, como les digo, vamos a tener que dejar al lado un poquito el ego y a veces decir, no, pero yo
yo no soy así, o sea, en serio, yo no manipulo, ¿ah? Pero trabajémoslo internamente y se van a dar cuenta que muchas de esas cosas nosotros sí las hacemos, ¿listo? Y ya la última herida es la herida de la injusticia, que sucede entre los 4 y los 6 años de edad. ¿Listo? Esta ya va un poquito más allá. Como les digo, la primera infancia hasta los 7 años es la más importante. Es un niño que ha sufrido la frialdad del mismo sexo. Esto suele pasar cuando mamá o papá son de esas personas que no son cariñosas, de esas personas que son súper frías, súper rígidas, que no escuchan de su papá o de su mamá un te amo, ni un abrazo, ni un beso, ni un cariño. O sea, que tú dices, Dios mío, yo sé que mi papá me quiere porque me tuvo, pero Dios mío, no se le sale ni una, ni un abracito, nada. Entonces, ese niño o esa niña se le activó una herida de la injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene una máscara de rígido, ¿sí? De yo no demuestro. Yo no demuestro nada, soy frío, no soy detallista, no soy romántico, no soy romántica, porque es que yo soy así, así me criaron, son muy pegados a la norma, como les digo, son muy rígidos, o sea, por aquí es y por aquí me voy, como un caballito, exigentes. Se pueden obsesionar con controlar sus emociones, o sea, no quieren, como les digo, expresar, no quieren que los vean. Entonces tratan de hacer lo que sea necesario para controlarse y para verse así como siempre muy bien puestecitos. Son muy duros también con su cuerpo, ¿sí? El tema del autocuidado también es poco. Cree que debe merecer un capricho por haber hecho un excelente trabajo. Entonces, a ver cómo les digo. Si han hecho algo bueno, algo que salga de los estándares de lo normal, entonces dicen, bueno, no me merezco esto, me merezco este viaje, me merezco este regalo, me merezco darme esto, porque hice algo súper bien. ¿Listo? Todo debe ser justo y estar justificado. Es que como les digo, o sea, son personas que, mejor dicho, como decía por ahí, alguien que por ahí he escuchado, es que no es más ni menos, es lo que es. O sea, no le dé más ni menos, es lo que es, lo que dice ahí. O sea, de ese tipo. Y critican fácilmente a aquellas personas que no actúan de la misma manera, así como con ese grado de perfección. Creen que conocen sus sentimientos, creen que sus conocimientos son más importantes que sus conocimientos y esto también lo sé así como muy de cerca porque creen que eso es mucho más importante, la razón más que la emoción. O sea, creen que ese cerebrito es más importante que la parte emocional, la parte racional. Entonces, se activa la herida de la injusticia. Entonces, ahí, ¿quién se vio identificado con esa parte? Cuéntenme, a ver, ¿cuántas heridas? Aquí ya finalizamos las heridas. ¿Cuántas heridas creen ustedes que tienen ahí? A ver, las escucho, las leo. Por ahora voy en 3. ¿Quién más va en tres? Más de tres, un poquito de todas, dice Viviana, Mariluz dice dos. ¡Bu! Dice Claudia, ¡bu! Con algunas de todas, sí. Sí, 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 Ajá. sí. Total. Bueno, chicas, entonces, este ya es un primer paso. Yo las invito a que investiguen un poco más del tema. Hay un par de libros, Alexandra dice a ellos, hay un par de libros que a mí eso me parece, yo no sé, aquí pues me imagino que la gran mayoría son mamás, mamás de niños pequeños, ya de niños más grandes, pero nunca es tarde para sanar, porque en la medida en que nosotros empecemos a sanar esto, pues vamos a tocar todo nuestro linaje, toda nuestra familia y eso va a ser un cambio impresionante para nuestras vidas. Y para las que tienen hijos pequeños, pues más aún, o sea, importantísimo, importantísimo porque ustedes desde pequeñitos ya van a hacer el trabajo y eso pues va a salir súper bien. Entonces, bueno, para las que lograron identificar, les voy a decir, porque, bueno, sí, nos tiró el problema y ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? Nos vamos a dormir con este chicharrón. Bueno, ¿cómo sanar estas heridas? Hay 6 pasos con los cuales nosotros podemos empezar
empezar esta sanación y el primero es el reconocimiento, ¿sí? Entonces aquí ya hicimos como algo muy general, también de todas maneras, algo muy general de, bueno, cuáles son las heridas, con cuáles me identifico, cuáles creo que tengo, me siento identificadas con algunas cosas, con otras no. Entonces, ese ya es un primer paso para la sanación. El segundo paso, que no tiene nada que ver con el primero, es aceptar, ¿sí? Porque yo puedo reconocer, ah, sí, tengo esto, tengo lo otro, pero ya el proceso de aceptación y decir, acepto que tengo estas heridas porque entonces me voy a mirar el discurso o me voy a mi infancia, me voy a investigar qué pasó con mamá, qué pasó con mamá, qué pasó con papá, qué pasó cuando mi mamá estaba en embarazo, cómo fue la situación, venga mamá, cuénteme qué pasó en todo ese embarazo, qué sucedió, ahí yo ya empiezo a hacer conciencia, ¿listo? Y empiezo a aceptar, ah, listo, entonces yo tengo la herida de abandono por esto. Pero aquí lo más duro de aceptar no es que aceptes que tienes la herida, es que aceptes que tienes los comportamientos que te activan esa herida. Entonces ahí es cuando el ego te dice, no, pero tú no eres controladora, pero tú no eres manipuladora, pero tú no eres esto de aquello, o sea, ¿de dónde sacaron eso? Eso es lo que es más duro aceptar, ¿sí? Y reconocer que yo tengo ciertos comportamientos, pero aquí lo bonito de aceptar es yo tengo eso, pero porque ya identifiqué que tengo una herida. Y lo más bonito de esto es cuando nosotros lo conocemos, es cuando yo miro a otra persona, a otra mujer, a otro hombre, cuando miro a mi pareja, cuando miro a mi mamá, a mi papá, y yo digo, ya sé por qué se comportan así, ya sé por qué tienen este comportamiento. Es porque tienen una herida y cuando yo le hago así a esa herida, se activa. Y entonces yo inclusive puedo ser la persona que activa esa herida en mi pareja, que activa esa herida en mis papás, que activa esa herida en mis hijos. Entonces lo más bonito es cuando yo creo esa conciencia de por qué el otro actúa como actúa y lo miro con amor, ¿sí? Y lo miro con empatía y digo, wow, es que tuvo un tema en su niñez y ya sé por qué se comporta como se comporta. Entonces lo miro con ese suficiente amor para no criticar y para no señalar, ¿vale? Lo tercero que podemos hacer es, o sea, indiscutiblemente entrar en un proceso de terapia o asesoramiento. Hay diferentes terapias para sanar, trabajar con tu niño interior, trabajar con mamá, trabajar con papá, y hay diferentes técnicas a través de la psicomagia. Entiéndase por psicomagia, no es que vamos a hacer acá rituales mágicos, no. Es como yo poder energéticamente hacer un proceso que si de pronto papá o mamá no están ya en este mundo terrenal, yo pueda hacer ese trabajo con ellos. De todas formas, hay las técnicas de la carta, las técnicas de la psicomagia, o sea, hay muchas técnicas en las cuales nosotros podemos trabajar este tipo, o sea, ya ir como a lo profundo. Es muy importante, por ejemplo, ahorita en el tema de seres, en el tema de Andiva, es tener una tribu con lo cual tú puedas hablar de ello, con lo cual tú puedas cualquier día sentarte y decir, miren, a mí me pasó esto, me pasó, hablar, escribir es una terapia, soltar, ¿sí? Nosotras, por ejemplo, en la comunidad de mujeres que tenemos, a veces nos reunimos en Cali y muy bonito porque soltamos, hablamos, lloramos. Entonces, tener una tribu es súper importante porque primero debe ser un espacio seguro donde lo que tú hables pues se quede allí, ¿cierto? Pero también que tú puedas soltar, ya eso también hace parte de la terapia. Autocuidado y límites. Cuando tú ya reconoces que tienes estas heridas y aceptas que tienes estas heridas y las vas a empezar a trabajar, pues bueno, ya tú empiezas a autocuidarte. Yo ya soy consciente de que este tipo de parejas me hacen daño y que las estoy atrayendo porque es una herida, pues entonces pongo límites con eso, porque necesito hacer un cambio. Yo ya no puedo seguir repitiendo sus patrones. Lo mismo con la alimentación, lo mismo con las finanzas, lo mismo con todo este eje que es tan importante. Yo tengo que hacer un stop. O sea, tengo que ya, como que dice, parar la repetición de estas cosas para que no
se sigan trasladando de generación en generación. Y indiscutiblemente educación, este tipo de espacios donde tú abres la mente, donde tú abres el corazón, donde leer, o sea, libros, por ejemplo, en el tema de las heridas hay libros espectaculares. No lo sé mencionar muy bien, pero la más tesa en este tema de las heridas se llama Lisée Beurbon, algo así, Bourbon. O sea, ella trabaja el tema de las 5 heridas, de cómo tratarlas, o sea, es la más tesa en el tema de las heridas, entonces educarse, mira, ahorita hay mucho el tema de la autoeducación, tú puedes ver muchos temas en YouTube, en Internet, donde puedes, mejor dicho, autoeducarte y eso también hace parte del proceso de sanación. Créanme que la mayoría de ustedes no están aquí por casualidad. Hoy llegaron porque tenían alguna palabra que escuchar, alguna frase que escuchar, alguna herida que probablemente yo mencioné y muchas de ustedes se van a ir con una frase, con una palabra, con algo en su corazón que las va a poner inquietas a investigar ciertas cosas y eso ya es un avance. Entonces, bueno, hasta aquí va mi intervención.